Un virus infectó a la oposición, el gobierno sin vacuna. Así como hay portadores asintomáticos de la pandemia terrible que azota al mundo a casi 10 millones de personas, también en el ámbito político hay dirigentes que se manifiestan con síntomas, pero en este caso de desestabilización. Por otro lado, al mismo tiempo, hay dirigentes políticos de la oposición que se manifiestan sanos. Son quienes tienen responsabilidad de gestión en el ámbito provincial o municipal. El gobierno todavía no encontró la vacuna para inocularse de los poderes fácticos que intentan limitar y condicionar el gobierno y el proyecto político de Alberto Fernández. El gobierno nacional cumple 200 días de gestión, de los cuales 100, la mitad, los atravesó y atravesará algunos más en cuarentena. En ese contexto, la caída de la economía es notoria, como en todos los lugares del mundo. La consultora Moody's habla de un 8% de caída del PBI en Argentina, el fondo lo estira a 9%, e inclusive hay proyecciones en el propio gobierno que estiman que a fin de año habrá una caída de 12 puntos del PBI. Es difícil calcularlo cuando en otros países sucede lo mismo, como por ejemplo, o peor aún, en Brasil, nuestro principal cliente. La crisis económica no es responsabilidad de este gobierno, que trata de hacer lo que puede para contener a los distintos sectores sociales, y el pueblo en términos generales eso lo entiende porque responsabilizó y echó al gobierno anterior por ese motivo. Pero la crisis sanitaria es otra cuestión. Ahí, si se llegase a disparar, los responsables serían el Ejecutivo Nacional en primera medida y los provinciales y municipales en segundo orden. Es por eso que los opositores más duros, los irresponsables, apuntan a desgastar con el tema Vicentín, con sus movilizaciones o con esa llamada infectadura. Pero en realidad, como lo dijo el gobernador Cornejo, ex gobernador de Mendoza, hay pocas muertes todavía. No se justifica esta cuarentena. A lo que apuestan entonces, claramente, es a que se produzca una catástrofe sanitaria. Es terrible, es éticamente deplorable, pero es la realidad. Ahí sí podrían desestabilizar fuertemente al gobierno del Frente de Todos. Marchas y contramarchas. El gobierno cometió algunos errores importantes en el tema Vicentín. Así que por ese motivo en el día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del Grupo Vicentín. Exponer al presidente cuando no estaban medidas las fuerzas de los votos en diputados, cuando no se había combinado con el gobernador local de Santa Fe, Omar Perotti, o cuando no se había reunido las fuerzas, por ejemplo, de las víctimas que son los productores, y ahora lo está pagando, sin ningún rédito político y sí con los costos. Porque es clave lo que pasó hoy, yo insisto con este dato. Hoy empezó a gobernar Cristina. A mi entender es una muy mala noticia lo que acaba de anunciar el gobierno. O sea, lo que se esconde detrás de la intervención es la búsqueda de acaparar los dólares que va a recaudar la empresa. Rescatan, intervienen y después, venga Vicentín, es toda mía, la expropian. Luego de eso, y además, porque es posterior, también se pueden observar errores en la comunicación de este tema por parte del gobierno. Ahora la salida está planteada en términos de Omar Perotti, y sería para eso el gobierno una salida decorosa a un problema importante que se ha ganado. La causa concursal es una cosa, es una cuestión, pero después está la causa penal por el vaciamiento de la empresa y por la deuda de 18.500 millones de pesos que tiene con el Banco Nación. Ahí el gobierno cuenta con todas las de ganar y ahí sí podría desplazar claramente a la conducción de Vicentín de la empresa. Otra contramarcha, pero en este caso bienvenida sea, es la de la cuarentena. Restringir un poco más, o un poco, la gran flexibilización que en lo formal y sobre todo de hecho se da en el AMBA. Había dos opciones: que esto se diera por una cuestión planificada, ordenada políticamente, que es lo que aparentemente por suerte va a suceder, y no que sea por un producto del descontrol, del desorden y del colapso del sistema sanitario de la salud. Allí estaba entonces la tensión con los sectores más duros de la oposición.
que a la vez están fuertemente cuestionados por el tema del espionaje ilegal. Ya hay un detenido, Alan Ruiz, pero la causa avanza. Esperemos, con esperanzas, que no llegue solamente a afectar a los cuadros intermedios, sino a quienes verdaderamente son los responsables políticos de esta catástrofe para la justicia y la política argentinas. Pasaron 200 días de gobierno y 100 de cuarentena. Vienen los picos de contagios, lamentablemente, vienen los picos en la crisis económica y también en la negociación dilatada de la reestructuración de la deuda. Allí el gobierno deberá enfrentarlos con poder, con decisión, salir al territorio como lo hizo con la salud, también en el plano político-económico. Quédate en casa.